Hola a todos, qué bueno tenerlos por aquí. Comencemos con toda la energía. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis que, la verdad, es verdaderamente épico. Piénsenlo como si fuera la trama de un manga de acción, solo que aquí los protagonistas no pelean con espadas, sino que libran una batalla constante, de todos los días, para lograr la máxima eficiencia productiva. Esta explicación está dedicada muy especialmente a ustedes, los chicos de quinto grado de secundaria de los colegios de Lima. Ustedes son esa próxima generación de talentos que ya está a un pasito de la universidad y que, seamos sinceros, muy pronto van a estar construyendo las empresas del mañana. El mundo real de los negocios es rudo y exige estrategias precisas, así que hoy vamos a descifrar esas técnicas maestras que separan a los negocios que se quedan estancados de las corporaciones gigantes. ¡Vamos a darle! A ver, piénsenlo un segundo. Toda sociedad moderna, y con esto me refiero desde una panadería pequeña en su barrio hasta una inmensa fábrica multinacional, se enfrenta exactamente al mismo problema ineludible. Este es el gran reto, la chispa que enciende la innovación humana. Los recursos siempre son limitados, pero nuestras necesidades parecen no tener fin. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo logramos exprimir hasta la última gota de valor de esos recursos que tenemos disponibles? Superar esto no es solo cuestión de esforzarse más o sudar la gota gorda, sino de descubrir esa arquitectura invisible que sostiene absolutamente toda la producción mundial. Bueno, para entender esto a fondo, tenemos que separar dos cosas, porque existe una dualidad fascinante. Por un lado, tenemos el problema técnico. Esta es básicamente la misión del ingeniero, ¿no? Encontrar la forma física de combinar materiales usando la cantidad más mínima posible para sacar un producto sin desperdiciar nada. Pero ojo, resolver la física no es suficiente. Por otro lado, tenemos el problema económico, y aquí es donde entra el economista con un objetivo doble. No solo importa que sea físicamente posible, sino que hay que lograr esa producción al menor costo financiero posible, o sacar la mayor cantidad de bienes con un presupuesto que ya tenemos fijado. Es literalmente una danza perfecta entre los gramos exactos de material y el valor de cada centavo invertido. Y para aterrizar estos conceptos que suenan un poco abstractos, los invito a imaginarse un campo de batalla que todos conocemos súper bien, la cocina. Una receta de un bizcochuelo casero es, en el fondo, un modelo económico en miniatura. O sea, las instrucciones sobre cómo mezclar la harina, los huevos, el tiempo exacto que tiene que estar en el horno, todo eso refleja exactamente los mismos problemas de combinaciones que tiene una tremenda planta automotriz. Cada vez que alguien hornea un pastel y sigue los pasos para que quede súper esponjoso y perfecto, lo que está haciendo en realidad es ejecutar una tecnología de producción combinando el esfuerzo humano con las máquinas que tiene a la mano. Y así llegamos a lo que podríamos llamar la técnica secreta de estas artes marciales económicas, la función de producción. Mírenla como un pergamino milenario que nos dice cuál es el límite máximo de lo que podemos hacer. La cantidad de bienes que producimos, que aquí representamos con la letra Q, depende enteramente de una combinación estratégica. Es una simple función matemática que une dos fuerzas superelementales, la L, que es la energía humana, el trabajo, y la K, que representa nuestras herramientas y maquinarias, el capital. Básicamente, quien domina esta función tiene el control absoluto de su eficiencia productiva. Siguiendo con la idea de nuestro famoso bizcochuelo, veamos cómo se traducen estas letras raras al mundo real. La Q es nuestro resultado final, o sea, los bizcochuelos terminados, calientitos y listos para vender. La L, el trabajo, se mide en las horas y en todo el esfuerzo que le mete el personal mezclando y vigilando que nada se queme. Y finalmente la K, nuestro capital, no es más que las horas que el horno está funcionando. Conocer estos tres ingredientes a la perfección es el requisito indispensable, chicos, para ganar la batalla en cualquier mercado. Pasemos a nuestra primera sección, ampliando la producción, el poder de los rendimientos a escala. Aquí la historia avanza a su fase más emocionante. Imagínense que el negocio crece y llega el momento de duplicar el tamaño y liberar de verdad todo ese poder multiplicador. Como en todo buen manga donde el protagonista de repente eleva su nivel de energía al máximo, las matemáticas empresariales tienen sus propios niveles de poder. Y esto lo vemos a través de una función un poquito más sofisticada donde aparecen dos exponentes cruciales, alfa y beta. Estos pequeños símbolos que acompañan al trabajo y al capital son los que en la vida real dictan qué tan explosivo va a ser el crecimiento de un negocio. Porque ojo, no se trata nada más de contratar por contratar y sumar trabajadores, sino de ver cómo estos elementos se multiplican entre sí exponencialmente. Y esto, sinceramente, nos ilustra de manera brillante la regla de oro del crecimiento. Cuando duplicamos absolutamente todos nuestros insumos, digamos el doble de panaderos y el doble de hornos, nuestro resultado final va a depender de la suma matemática de alfa y beta. Si logramos entender cómo interactúa el trabajo de nuestra gente con las máquinas al multiplicarse, vamos a descubrir si nuestra empresa está destinada a conquistar toda la industria o si su crecimiento va a ser, bueno, simplemente ordinario.
Entonces, tenemos tres caminos posibles para cualquier negocio que se está expandiendo. Primero, si la suma de alfa y beta es mayor a 1, ¡bingo! Tenemos los famosos rendimientos crecientes. Esto significa que si duplicas tus insumos, tu producción más que se duplica. Es la eficiencia máxima, el sueño de todos. En el medio, si la suma da exactamente 1, tenemos rendimientos constantes, un crecimiento perfectamente proporcional, donde el doble de ingredientes te da exactamente el doble de bizcochuelos. Nada mal. Y finalmente, el peor escenario. Si la suma es menor a 1, ahí el crecimiento es débil, rindiendo menos del doble de lo que invertiste. Para que entiendan los rendimientos crecientes en la práctica, volvamos a meter las manos en la masa. Al hornear el mismísimo primer bizcochuelo del día, se gasta un montón de energía en calentar el horno frío, pero para los lotes que siguen, las paredes de metal del horno ya conservan un calor residual súper intenso, así que el segundo, el tercero y el cuarto bizcochuelo se van a hornear aprovechando esa energía que ya estaba ahí, haciendo que la producción sea mucho más rápida y barata con cada unidad extra. Y ahí lo tienen. Eso es aprovechar de forma inteligente una economía de escala a nivel físico. Sección 2. El villano definitivo. La ley de los rendimientos decrecientes. Porque claro, toda historia de crecimiento espectacular tarde o temprano se topa con su gran némesis, un muro teórico enorme que amenaza con pinchar cualquier sueño de lograr una eficiencia infinita. Entonces, el punto crucial de todo esto se revela al analizar estas curvas que nos muestran diferentes combinaciones para mantener un nivel de producción. Pero fíjense qué pasa si nuestro nivel de capital se estanca. Digamos que no hay plata para comprar más hornos o no se puede ampliar el local a corto plazo. Nuestro capital se vuelve un factor rígidamente fijo. Y es exactamente aquí, en este punto, donde aumentar un solo factor empieza a distorsionar toda la armonía de nuestra producción. Imagínense una situación de crisis total. De la nada les caen miles de pedidos de bizcochuelos, pero siguen teniendo un solo horno. La reacción instintiva de casi cualquiera es, rápido, contrata más gente. Pero al poco tiempo, la cocina se abarrota de panaderos sudando, chocando entre sí, estorbándose solo para poder abrir la bendita puerta del único horno que hay. Lejos de ayudar, es un caos total. Cada panadero extra que metes a la cocina termina aportando menos a la producción final que el anterior. ¡Pum! La eficiencia se destruyó por completo. En resumen, esta secuencia súper trágica se da en tres pasos que, según el modelo estándar, son ineludibles. Paso 1. La realidad te obliga a mantener el capital fijo. Tu horno no cambia. Paso 2. En un intento súper desesperado por producir más, aumentas el trabajo contratando a mucha más gente. Y paso 3. La consecuencia fatal. Ves cómo la productividad marginal se cae por un precipicio. Cada trabajador nuevo suma una fracción más y más pequeña al total. Y para colmo, los costos de tu empresa se van por las nubes. Llegamos a la sección 3, el giro del mundo real, desafiando el paradigma estándar. Hasta ahora, lo que dicen los libros clásicos suena definitivo, pero ya a nivel universitario, la trama pega un giro súper inesperado y bastante sofisticado. Lo realmente interesante de esta parte viene de la voz del reconocido economista Piero Sraffa. Su crítica fue literalmente devastadora para ese modelo tradicional del que acabamos de hablar. Él se puso a observar la industria real y señaló algo que era evidente. En el día a día, muchísimas empresas, sobre todo en el sector de la manufactura, no operan con costos que suben y suben. Todo lo contrario, trabajan bajo condiciones donde sus costos individuales van bajando a medida que producen más. Y bueno, la información de un montón de investigaciones es súper clara e imparcial al respecto. La evidencia empírica en el mundo real muchísimas veces contradice la idea de que los rendimientos decrecientes son una especie de regla universal que no se puede romper. La verdad es que un montón de industrias hoy en día logran mantener sus costos constantes o hasta siguen disfrutando de rendimientos crecientes. ¿Cómo? Pues aprovechando redes, usando todo el conocimiento acumulado y su poder de mercado, logrando que fabricar les cueste mucho menos a medida que se hacen más grandes. Y con esto llegamos a nuestra gran incógnita para cerrar. Pensando en todas las opciones de negocios para el futuro, les dejo esta pregunta provocadora a ustedes, la próxima generación de Lima. ¿Creen que los emprendimientos del mañana se van a quedar estancados por un capital fijo y los típicos rendimientos decrecientes? ¿O acaso ustedes van a diseñar tecnologías y estructuras tan innovadoras que rompan por completo el molde, logrando rendimientos crecientes e imparables? La teoría, muchachos, ya les dio las herramientas, pero el desenlace de esta batalla productiva va a estar totalmente en las manos de quienes sepan aplicar este conocimiento en la vida real. Nos vemos en la próxima.